Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio. La emisora, recordamos que en la Almería capital es en el 92.1 y en la comarca del Poniente almeriense y el Campo de Níjar el 99.7. Me acompañan como cada día desde que comenzamos este programa de radio José Antonio Gutiérrez, el director de FH Almería. Muy buenas. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Saludos. En la campaña agrícola 2023-2024, la superficie de cultivo ecológico en la provincia de Almería fue de 4.450 hectáreas, unas 242 hectáreas menos que en la campaña precedente, en torno a un 5% menos. Esta reducción se debe a los altos precios de las hortalizas del cultivo convencional, que realmente compite con el ecológico. Datos que son de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. Además, hay que sumar la falta de medios para luchar contra las plagas y enfermedades, que cada vez es más complicado en el cultivo ecológico. También hay que mencionar los bajos rendimientos o menor rendimiento que presenta el ecológico respecto al convencional y el alza de los costes en este tipo de agricultura. Tal y como se explica en el informe de la Consejería de Agricultura, los cultivos hortícolas con mayor representatividad en ecológico son el tomate, con casi 2.000 hectáreas, exactamente 1.958 hectáreas, seguido del pepino con 758 hectáreas, el pimiento con 712 hectáreas y el calabacín con 445 hectáreas. O sea que este es, de una forma resumida y breve, la evolución del cultivo en ecológico de la provincia de Almería en la última campaña. Veremos a ver en la 24-25 cómo evoluciona. Vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de octubre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,58 y un último de 2,46. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 3,98 y un último de 3,30. La Rastra, un único corte, 5,88. La Estrique ha tenido un primer corte de 4,12 y un último de 2,74. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,68. El español ha tenido un primer corte de 1,63 y un último de 1,34. El Almería, un primer corte de 0,66 y un último de 0,58. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,60 y un último de 1,23. El gordo ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,15. El blanco ha tenido un único corte
corte de 3,38. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,98 y un último de 0,71. La larga ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,42. Pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,80. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,78. El pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,74. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,60. El padrón, un único corte, 1,19. El italiano verde, un primer corte de 1,57 y un último de 1,19. El italiano rojo, un primer corte de 2,27 y un último de 0,77. El lamullo verde, un primer corte de 1,41 y un último de 0,90. El lamullo rojo, un primer corte de 3,29 y un último de 2,65. El California verde, un primer corte de 1,10 de 0,96. El California rojo, un primer corte de 1,90 y un último de 1,61. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,14. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de octubre de 2024. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La alta temporalidad y la estacionalidad lastran el empleo en el sector hortofrutícola. El sector hortofrutícola, aun siendo fundamental en la economía española, especialmente en regiones como Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, sufre un notable desajuste entre la oferta y la demanda laboral, ya que muchos puestos en labores de recolección y otras tareas agrícolas no logran cubrirse. Nekane Zendoya, directora de Trabajos.com, señala que factores como la estacionalidad y la alta temporalidad dificultan la estabilidad de la fuerza laboral y la retención de empleados. Además, las condiciones físicas y climáticas del trabajo, junto a la migración de los jóvenes hacia áreas urbanas, complican aún más encontrar mano de obra en el sector. El empleo en logística y distribución también enfrenta dificultades, ya que faltan profesionales cualificados en áreas como el transporte y la gestión de almacenes. En cuanto a la innovación, Zendoya comenta que el sector invierte en tecnología para reducir la dependencia de mano de obra, especialmente en el procesamiento y la gestión de cultivos, aunque la recolección sigue requiriendo trabajo manual. La automatización está transformando los perfiles demandados, buscando personas capacitadas en maquinaria agrícola. Finalmente, el impacto del cambio climático genera fluctuaciones en la producción y con ello en la demanda del empleo en el sector. Planas afirma que la Estrategia Nacional de Alimentación marcará el futuro de la agroalimentación sostenible. El ministro de Agricultura ha destacado que la Estrategia Nacional de Alimentación, conocida como ENA, busca pensar para hacer, desarrollando herramientas para reducir las incertidumbres del sector alimentario en España y Europa. En el segundo foro de la ENA, celebrado en León, Planas resaltó el compromiso de participación. El Ministerio ha recibido ya 55 aportaciones de diversos agentes agroalimentarios y ha sostenido más de 30 reuniones con organizaciones del sector. Planas ha anunciado que continuará estos encuentros hasta fin de año y presentará la propuesta final al Consejo de Ministros a principios de 2025. Durante la jornada se abordaron dos temas cruciales: la sostenibilidad en la producción primaria y la seguridad en el abastecimiento, claves para lograr la autonomía alimentaria en Europa. El ministro subrayó que España, como potencia agroalimentaria, tiene una posición de liderazgo basada en calidad, seguridad e innovación, lo que ha llevado al país a un superávit comercial de 18.000 millones de euros. La ENA, según Planas, representa un esfuerzo por anticiparse a desafíos como las tensiones geopolíticas, comerciales y el impacto del cambio climático en el sector alimentario. El PP exige al gobierno de Sánchez la ampliación de la desaladora del campo de Dalías tras 6 años de incumplimientos. Los parlamentarios del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez y Juan José Salvador, han denunciado la inacción del gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a infraestructuras hídricas en la provincia de Almería. Ibáñez ha señalado que, como la provincia más seca de España, Almería necesita con urgencia estas obras para el sector agrícola, que se siente desatendido por la falta de avances en proyectos como la ampliación de la desaladora de campo de Dalías.
También ha recordado el maltrato histórico de los gobiernos socialistas en la gestión del agua en la región, incluyendo la derogación del trasvase del Ebro y los recortes en el Tajo Segura. Por su parte, Juan José Salvador ha resaltado las diferencias de gestión entre el gobierno central y el andaluz, poniendo en valor el Pacto Andaluz por el Agua y las inversiones que el gobierno de Juanma Moreno ha realizado en la provincia. Entre estas destacó los 200 millones de euros invertidos en obras hídricas como los terciarios de Roquetas de Mar y El Ejido, que proveen de aguas regeneradas a 22.000 hectáreas de cultivo. Ambos parlamentarios han exigido al gobierno central que no juegue con el agua de Almería y que cumpla sus compromisos con los agricultores y la provincia. Bueno, y después de estos titulares, Luis, vamos con hoy un apartado especial para lo que es el parte meteorológico y las previsiones de lluvias. Hoy, lunes 28 de octubre, vamos a prestar especial atención al parte meteorológico, ya que venimos de un fin de semana especialmente lluvioso y se espera que las precipitaciones continúen en el panorama. Para ello hemos contado con el testimonio de Ginés Mirón, portavoz de AMETSE, la Asociación Meteorológica del Sureste, quienes cuentan con una amplia red de estaciones en toda la provincia y son quienes mejor conocen la información que la lluvia deja en Almería. Lo primero que le hemos preguntado a Ginés ha sido un balance de las precipitaciones en los últimos días, ya que tal y como estuvimos avisando en este programa, se esperaba un fin de semana lluvioso. Nos ha contado que la provincia se ha visto afectada por un episodio de gota fría con puntos como Las Negras en Níjar, donde el pasado domingo registraron hasta 50 litros. Lo escuchamos. Estamos en una situación de un embolsamiento de aire frío en altura, una dana conocida gota fría. Ayer se situó en el pie de la península y a lo largo del día de hoy y esta madrugada se ha ido desplazando hacia el estrecho de Gibraltar. Este desplazamiento hacia el sur ha ido provocando algunas lluvias en la provincia que, bueno, como han venido acompañadas de viento del sureste y viento de levante, han afectado fundamentalmente a la zona sur y este de la provincia. Es decir, por la mañana afectaron básicamente al entorno de la bahía de Almería y el entorno de Cabo de Gata. Y luego ya a partir de la tarde las lluvias se fueron desplazando hacia Negra, hacia Carbonera, hacia Vera, donde se han registrado las mayores cantidades de precipitación durante la jornada de ayer. Como has dicho, llegaron hasta casi 50 litros en la estación que tiene la red Metro Sureste en la localidad de Las Negras. Llovió de manera moderada en puntos del Valle de la Almanzora, cantidades en torno a los 10 litros. No han sido lluvias que hayan provocado daños porque, aunque en algunas zonas se han registrado cantidades importantes, no han sido intensidades torrenciales, con lo cual de momento toda la lluvia que ha caído pues bastante bienvenida para el campo. Respecto a la predicción meteorológica, se esperan precipitaciones y tormentas con hasta un 100% de posibilidad desde la tarde de hoy, lunes 28, hasta la tarde de mañana, miércoles 29. Estamos hablando de vientos de hasta 45 km por hora y de alerta naranja. Así nos lo ha contado Ginés Mirón. A nivel amarillo estuvo hasta ayer a última hora, pero esta mañana ya los avisos activos en la provincia son de nivel naranja, por precipitaciones, como comentas, que pueden alcanzar los 30 litros en una hora. Y luego también habrá que estar atentos sobre todo a los acumulados, ¿no? Que en algunas zonas de la provincia sí que podrían, según los modelos que manejamos, superar los 100 litros por metro cuadrado, fundamentalmente entre la tarde de hoy y el mediodía y la tarde de mañana. Es decir, vamos a tener 24 horas de inestabilidad y, como he dicho, no es que vaya a estar lloviendo de manera continua, pero los acumulados al final van a ser importantes y ahora mismo muchos modelos de predicción indican esas cantidades en torno a los 100, un poquito más en algunas zonas de la provincia. No en todas, pero sí que es verdad que puede llover y habrá que estar atento un poco a la evolución de la situación, sobre todo en la zona más afectada en principio prácticamente sería todo el interior de la provincia, pero también podríamos tener lluvias como ayer en zonas costeras, así que hay que estar muy atentos a la evolución de las próximas horas.
Pues ya lo han escuchado, muy atentos por esa alerta naranja por precipitaciones, tormentas y vientos. Además, esta alerta también se va a extender al poniente, donde se esperan lluvias el resto de la semana. En el levante, donde también se esperan lluvias a partir del jueves, y la misma situación en el Valle de la Almanzora. Así que muchísima atención. Sobre los posibles riesgos que puede tener para el campo, pues Ginés Mirón nos ha querido dar un mensaje de optimismo. Que a nivel social, a nivel mediático, siempre que se escucha la palabra dana, la gente muchas veces entra un poco en el miedo, ¿no?, de lo que son las gotas frías, las lluvias torrenciales. Realmente llevamos un hidrológico muy seco en la provincia y cualquier lluvia que pueda caer, aunque pueda parecer dañina, puede plantearse, va a ser infinitamente mejor que continuar con un periodo de sequía que está afectando a nuestros montes, a nuestras sierras, bastante duro. Entonces, todo lo que pueda caer, sea más o sea menos, va a ser muy bienvenido, muy agradecido en nuestra provincia, y en todo caso hay que alegrarse. Simplemente hay que tener la precaución porque en algunos cauces, en algunas ramblas, que probablemente puedan provocar algún problema, pero en general la previsión que hay ahora mismo es que las lluvias van a ser muy beneficiosas para el conjunto de la provincia. Pues ya lo han escuchado, muchísima precaución con el desbordamiento de los cauces y de las ramblas, y recomendamos que sigan las redes de AMETSE, de la Asociación Meteorológica del Sureste, donde minuto a minuto pues van poniendo toda la información que tienen en esa amplia red de estaciones. Para terminar, decir que debido a las precipitaciones, pues el riesgo de incendio se va a desvanecer por completo en los próximos días. Este ha sido el parte meteorológico en la provincia de Almería. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, pues después de este reportaje sobre el tiempo que va a ser protagonista en los próximos días en la provincia de Almería, como ya han escuchado, vamos a comenzar con nuestra habitual tertulia, José Antonio, sobre cómo se presenta la semana hoy, lunes 28 de octubre. ¿Qué hemos tenido este fin de semana y qué se presenta en los próximos días? Pues la verdad que se presenta una semana muy interesante porque vamos a conocer cómo está en el estado de las obras que se están haciendo con fondos Next Generation, de los fondos de recuperación que prometió la Unión Europea para España después de la pandemia, en las que se están invirtiendo 50 millones de euros por proyectos que ha encargado el Ministerio de Agricultura y que está ejecutando SEIASA, que es la empresa que se dedica a desarrollar este tipo de infraestructuras. Tuve la oportunidad el pasado sábado de asistir a la tradicional comida anual de la Comunidad de Regantes Solponiente, que es una de las comunidades más importantes que están integradas en la Junta Central de Usuarios de Agua del Poniente. Perdón. Y bueno, pues en ese acto estuvo Francisco Rodríguez Molero, que es el presidente de SEIASA, y bueno, pues a los 400, casi 500 regantes que se dieron cita en este acto, le pudo comunicar cuál era el estado de las obras, como veremos a continuación en la entrevista que tuvimos oportunidad de hacer al presidente. Y bueno, también anunció que mañana viene la secretaria del Ministerio de Agricultura a visitar estas obras, con lo cual pues vamos a tener mucha información de cuál es el estado de esta obra. O sea, sin ir más lejos, se está metiendo 30 millones de euros en el acondicionamiento de las obras de regadío de tierras de Almería. Para quien no lo sepa, son 1000 hectáreas lo que hay ahí de regadío, que la hizo CUAS hace muchísimo tiempo y que terminó quedando en manos de agricultores, porque aquella gran obra pues se fue dividiendo poco a poco y ahora está en manos de agricultores que compraron esas fincas. Pues bueno, pues están haciendo un sistema prácticamente idéntico al sistema que tenemos en las poblaciones de agua potable. El agricultor puede abrir la llave de su balsa y puede conseguir el agua o incluso regar directamente. Son una obra de acondicionamiento en las que se va a permitir
que los agricultores dispongan de agua, de toda esa agua que se está consiguiendo, tanto la desalada como el agua procedente del pantano, procedente del subsuelo, de los sondeos e incluso de las aguas recicladas que se están tratando últimamente, y esa será otra de las obras que mañana visitará la secretaria de Estado de Agricultura. Pero bueno, José Antonio, esto se contrapone un poco con esa noticia que dábamos en los titulares, que no es otra que el PP exige al gobierno de Sánchez la ampliación de la desaladora del campo de Dalías tras 6 años de incumplimientos. Aquí, pues, digamos que están intentando que el gobierno central se ponga las pilas en este aspecto. Entonces, al final, bueno, digamos que toda la lucha que haya en cuanto a las desaladoras, a optimizar su funcionamiento y a que amplíen la cobertura que den, pues es poca esa lucha, pero en este caso, como comentaste ayer, como has comentado que hace 2 días, el sábado, se hizo esta cena con los usuarios de esta desaladora, pues bueno, se vio que goza de muy buena salud, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en el juego político intervienen todo este tipo de hechos. Me imagino que desde el PP se habrán dado cuenta que se están moviendo desde el Ministerio en ese sentido y habrán querido, pues, aprovechar la ocasión para pedir que se arregle ya definitivamente la desaladora de Dalías, que es muy necesaria. Muy necesaria. Muy necesaria, sí, necesaria. Sí, sí. Que hace falta tenerla. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es cierto que se están haciendo muchas obras, pero eso no quiere decir que se estén haciendo todas. No, evidentemente el partido opositor pues lo que hace es centrar la atención en aquello que no se está haciendo, evidentemente, y además, como con la labor fiscalizadora que tiene siempre la oposición, pues están haciendo un llamamiento sobre aquello que también se tiene que arreglar, evidentemente, que ven a decirnos las obras que se están haciendo, pero no te olvides de las que no se están haciendo, que es lo que ha hecho el Partido Popular con la denuncia pública que ha hecho hoy a través de los medios de comunicación sobre la desaladora de Dalías. Sí, que si todas estas herramientas que hay para poder proporcionar de agua a los regantes, a los agricultores de la provincia de Almería se pusieran activas, ¿no? Todas estas herramientas y todo lo que hay, pues seguramente la palabra sequía pues desaparecería mucho más de todos estos reportajes y de todas estas noticias que nos llegan diariamente, ¿no? Bueno, yo lo diría de otra manera. La palabra sequía no iba a desaparecer. Lo que seguramente sí iba a desaparecer es el riesgo de no tener agua. Que no siempre tiene que ir de la mano, ¿no? Una cosa y otra. La sequía es que no llueve. La falta de agua es que no tenga agua. Y yo creo que mientras haya desaladoras y quede agua en el mar, eso va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, que lo ideal es que no haya sequía, que nos caiga el agua del cielo y que los acuíferos se recuperen. Tenemos que tener en cuenta que uno de los objetivos que tiene la Junta Central de Usuarios es extraer del suelo, ¿no?, el 20% del agua. El otro 80% dejarla en el acuífero guardada para emergencias que requieran obras importantes en el tiempo y que pues, no se puedan hacer de hoy para mañana. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que se va en el camino adecuado, en la vía adecuada, en una zona importantísima y en una zona donde hace mucha falta esta obra de infraestructura. Bueno, pues vamos a ir proporcionando, Luis, todos estos cortes de audio que tenemos, porque tenemos varios y vamos a empezar por el de Francisco Rodríguez Molero, presidente de SEIASA, a ver qué tiene que contarnos. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Estamos con Francisco Rodríguez, presidente de SEIASA, que ha venido a compartir un rato con los regantes de la Junta Central de Usuarios y las noticias que le está dando a los regantes, impresionantes. 50 millones para los regadíos, y regadío aquí en la provincia de Almería es fundamental para la economía de esta provincia y para la continuidad del sector agrario. Bueno, efectivamente, el martes que viene la secretaria de Estado, Begoña García Bernal, visitará las 2 obras que estamos desarrollando aquí en el ejido, 2 obras muy importantes. Una obra para el aprovechamiento de aguas regeneradas por parte de la Junta Central, una obra que tiene un presupuesto de coste total de 19 millones de euros, y una obra que estamos desarrollando de modernización de todo el sistema de riego de tierras de Almería, que tiene un presupuesto de 30 millones de euros. 2 obras muy importantes que han sido presentadas en el plan de recuperación y se van a desarrollar durante este periodo hasta el año 26. Las 2 están iniciadas. La obra de
Tierra de Almería se ha iniciado en el mes de junio, la obra de la Junta de Antal se inició en el mes de abril. 2 obras muy importantes, muy necesarias para asegurar el regadío y modernizar el regadío del poniente, tanto de la Junta de Antal como de Tierra de Almería. En el conjunto de la provincia de Almería estamos desarrollando 14 obras que supone una inversión próxima a 150 millones de euros entre el poniente, lo que ya he citado, más la próxima obra que haremos en la balsa del Sapo, que lo vamos también a utilizar, y en el poniente almeriense, que también tenemos una serie de obras que permitirán en total una inversión de 150 millones de euros y supondrá pues la modernización de aproximadamente alrededor de 50.000 hectáreas en la provincia de Almería. ¿Y las obras en sí en qué consisten? ¿Llevar el agua a todas las fincas? ¿Llevar agua a diferentes zonas para que luego se redistribuya? ¿En qué consiste fundamentalmente para que quien nos esté oyendo sepa más o menos de qué se trata? Bueno, en realidad las obras son muy dispares, depende de cada comunidad de regante y de cada actuación. Hay casos como por ejemplo una actuación de tierra de agua de la Almanzora, que simplemente es o por ejemplo el caso de Níjar. En Níjar estamos haciendo en estos momentos es un embalse, una balsa de regulación, una balsa muy importante de 1 hectómetro que recibe el agua de la desaladora de Carboneras y que sirve de regulación para que embalsar el agua y poder regular la distribución después. Hay otros casos, como por ejemplo en Huercalovera, donde la obra que estamos haciendo es una obra de reutilización de agua regenerada de la edad de Huercalovera, acompañada de red de distribución y eso energizado con fotovoltaica. Hay otro caso, como es en Cuevas de la Almanzora, que vamos a hacer una planta fotovoltaica grande que va a ocupar más de 40 hectáreas y que va a suponer el poder energizar toda la desaladora que tiene la comunidad grande de Cuevas de la Almanzora y todos los pozos que tiene. Otra que ya hemos hecho y que entregaremos el lunes es una planta fotovoltaica sobre flotante en una balsa de la comunidad grande también de Cuevas de la Almanzora para impulsar agua y sustituir la energía eléctrica de impulsión de agua al paraje de Vallabona a través de la energía que produce la fotovoltaica para ahorrarse 100% del coste energético que se produce. En otros casos, como es el caso de Antas, por ejemplo, la obra que vamos a hacer en Antas es una modernización integral. Están regando con acequias a manta y ahora se va a regar pues una balsa, un cabezal de riego, unas tuberías, hidrantes, casetas hidrantes, contadores, regulación, telecontrol y bueno, lo que llamamos la modernización integral, digitalización y lo que se puede llamar agricultura 4.0. Lo que es importante también que sepan los agricultores que esto viene del Fondo de Recuperación Europeo y cuando vean las obras y se acuerden de los 140.000 millones anunciados, sepan que vienen de ahí. Efectivamente, cuando vean en la tele eso de que Europa sí, Europa no, o los españoles que sepan que España es el país de Europa que mejor está gestionando los fondos europeos, es el país de Europa que antes ha certificado los gastos de los fondos europeos, del plan de recuperación, es el país de Europa que ha recibido más incremento porque está haciendo bien las cosas y que estos fondos vienen del plan de recuperación, lo que se llama el Next Generation, que oirán en la tele. Y también que sepan que una parte de esa inversión también la pagan los regantes. Los regantes no tienen todo gratis. Los regantes están pagando el 20% de la inversión más el IVA, que eso casi es el 40% del total. Por tanto, los regantes también invierten porque esto no es gratis. Esto es un esfuerzo conjunto como público-privado, como dice el ministro de Agricultura, es un esfuerzo público-privado con el objetivo de consolidar regadíos sostenibles, medioambientalmente sostenibles y que económicamente hagan viable el futuro y hagan rentable el futuro de la actividad agraria. De cualquier forma, la mejor noticia que se le puede dar a los regantes, ¿verdad? Pues hombre, yo creo que sí. La mejor noticia es que se está trabajando junto con ellos para que las generaciones futuras tengan realmente futuro en el sector agrario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Bueno, pues estas eran las palabras de Francisco Rodríguez Molero, presidente de SEIASA, y a mí me queda claro lo importante que es poner a producir los millones de euros, ¿no?
Sí, efectivamente, son millones de euros que se ponen a producir porque saben que van a tener un retorno a través de impuestos y la inversión que se hace pues va a ser muy, muy, muy productiva. Otro dato muy importante que ha dicho Rodríguez Molero es que no es una obra que se les regala a los regantes. Ellos tienen que poner una parte de esa inversión y se hace conjuntamente con el Ministerio y, bueno, el Ministerio lo hace gracias a los dineros que vienen al dinero, vamos a decirlo bien, que viene de Europa para los fondos de recuperación, con lo cual, pues bueno, ojalá tuviésemos muchas inversiones de esta naturaleza. Lo que sí está claro que cuando las inversiones rozan la agricultura, si llegan pronto, si se hacen, si terminan convirtiéndose en una realidad para el campo almeriense. Y eso es un claro ejemplo que aquellas ayudas que vienen con intención de producir y generar riqueza, parece como que les cunde más, que llegan más pronto, que se hace más rápidamente, porque una vez que los regadíos estén establecidos, se ahorrará agua, se producirá mejor en los invernaderos, eso creará riqueza y la riqueza supone siempre más impuestos y más disponibilidad de dinero, con lo cual los 50 millones que se van a invertir se van a recuperar. Bueno, pues este es un ejemplo de buena gestión de subvenciones y de dinero que llega desde Europa, ¿no? Bueno, nos gustaría que hubiera sido más rápido todavía. Y luego, desgraciadamente, pues la semana pasada comentamos otros ejemplos de dinero que venía de Europa a ciertas empresas privadas que no han sido gestionadas de forma eficiente. Vamos a dar paso a José María Martín, subdelegado de Gobierno en la provincia de Almería, el representante del Gobierno central en la provincia de Almería, que también asistió a este evento de la comunidad de regantes de Sol Poniente y que también, José Antonio, tuviste oportunidad de entrevistar. Vamos a escuchar a José María Martín, subdelegado de Gobierno. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. José María, subdelegado del Gobierno en la comida de Sol Poniente, de los regantes, que hoy se le ha dado a conocer el efecto que pueden tener los fondos, esos 140.000 millones de recuperación que vienen de Europa, cómo se aplican, cómo lo pueden ver en esta actuación conjunta que está desarrollando SEIPASA para que el riego sea mejor, se asegure el agua y si se asegura el agua, se asegura el riego, se asegura la continuidad del sector agrario. Sí, bueno, la verdad es que justamente me gusta mucho cómo has enfocado la pregunta, puesto que cuando se habla de los fondos europeos muchas veces parece como una cosa muy lejana. Europa nos creemos que está muy lejano. Europa somos nosotros, somos todos y entre todos lo construimos. Y de hecho a mí me gusta que se perciba por cada uno de los ciudadanos que esos fondos europeos, el pertenecer a Europa y el estar dentro de esa gran Unión Europea nos trae muchísimos más beneficios que perjuicios nos pueda suponer en algún momento dado. De hecho, por ejemplo, aquí es verdad que es una decisión del Ministerio, se adoptó la medida de que uno de los principales ejes sobre los que iba a incidir la actuación en cuanto a la agricultura era la mejora de los regadíos. Es verdad que aquí en Almería podemos darle lecciones a todo el país, a toda Europa, de cómo optimizar los recursos en materia hídrica, pero aún se puede mejorar más, se pueden poner mejores sistemas, se pueden adaptar a las nuevas tecnologías y el objetivo principal de esta inversión importantísima, que en la provincia de Almería prácticamente de punta a punta podemos ver distintas actuaciones y que aquí en la comarca de Poniente se perciben con estas actuaciones de las que hoy está hablando el presidente de SEIASA, del Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, al fin y al cabo, con la Junta Central de Usuarios y con Tierra de Almería, pero también otro proyecto muy interesante que se va a llevar a cabo con Sol y Arena y en otros puntos de la provincia de Almería, en Níjar, en Cuevas, en Huerca Lovera. La verdad es que estamos muy satisfechos porque tenemos que decir que al fin y al cabo con estas medidas se va a intentar no solo ganar en eficiencia, en digitalización, sino que se va a optimizar el uso del agua, suponiendo un ahorro adicional a lo que ya existe de un 10% más. Ese es el objetivo que marcamos. Evidentemente, todo esto no sería posible, a pesar de la inyección económica impulsada por el Gobierno de España, si no hubiera un compromiso por parte de los regantes, de los agricultores, de comunidades de regantes como Sol Poniente, que lleva muchísimos años, insisto, dando lecciones de cómo hacer un buen uso de agua.
Por tanto, yo creo que es un motivo de satisfacción el que vengan representantes del Gobierno de España en Madrid, aunque estamos aquí, yo en la provincia de Almería intento también informar y dar presencia de estas acciones, pero es muy importante que vengan y que nos cuenten qué se está haciendo y qué se va a hacer en los próximos años y cómo vamos a seguir impulsando estas medidas que al fin y al cabo nos van a permitir no solo mantener en el presente una garantía de que vamos a seguir siendo competitivos, sino que nos van a permitir sentar las bases del futuro para que ante un escenario de cambio climático en el que la escasez de recursos hídricos es una realidad que se nos presenta día a día, pues seamos capaces de optimizar cada gota de agua y que cada gota de agua se pueda traducir en riqueza, por supuesto, para nuestra agricultura y que podamos seguir exportando salud a toda España y a toda Europa. ¿Esta es la mejor forma de invertir dinero en Almería, en regadío? Sí, bueno, la verdad es que no es la única. Se están haciendo un montón de actuaciones. Por ejemplo, también, centrándonos en el tema del agua, tenemos que recordar que ya va a ser una realidad próximamente, puesto que ya se ha sometido a información pública la ampliación en 10 hectómetros cúbicos más de la desaladora de Campo de Dalía. Aquí a nosotros eso nos afecta muchísimo, puesto que va a permitir que los acuíferos del poniente no se sigan esquilmando, sino que tengamos una garantía de fuentes alternativas de agua y además, que lo tengo que recordar también en este momento, no solo que haya agua, sino que también sea a un precio competitivo. Tenemos que recordar que a día de hoy el Gobierno de España bonifica cada metro cúbico de agua para que el agricultor no pague más de 47 céntimos y medio por cada metro cúbico de agua. Por tanto, son medidas que seguimos impulsando porque creemos firmemente en esta tierra, son medidas que sin duda son base para garantizar el presente, como decía anteriormente, pero sobre todo sentar las bases de un futuro que sin duda creo que Almería tenemos todas las papeletas para ser una de las provincias más pujantes de toda España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Pues José María Martín, su delegado de gobierno, en esa comida de Sol Poniente, que decía que en Almería pues podemos dar lecciones a toda España sobre el buen uso y la gestión de los recursos hídricos, aunque bueno, siempre se puede mejorar, como también hablábamos al inicio de este tema, ¿no? Que siempre hay cosas que mejorar y cosas que se pueden poner en marcha para optimizar los recursos hídricos y que, bueno, que estas medidas, decía, van a suponer un ahorro del 10% actual, ¿no? Moviéndonos en las cotas que nos movemos y en los volúmenes de agua que nos movemos, un 10% de ahorro es mucho, supone una gran cantidad, ¿no? Y que todo esto pues no sería posible sin el compromiso de los regantes y del trabajo en equipo y de la concienciación que tienen, ¿no? Que sabemos de buena tinta que no en todas las comarcas esa buena sinergia y entendimiento que hay entre los regantes pues se produce, ¿no? Sí, la verdad es que José María Martín, primero, es un gran conocedor de la agricultura, es natural de Santo Domingo, se ha criado entre agricultores, sabe perfectamente cuál es el trabajo que hacen los agricultores y el uso que le dan al agua, con lo cual cuando se pone a hablar de estos temas sabe lo que dice. Luego estaba muy contento porque, claro, él como es su delegado del gobierno, pues también le gustaría traer buenas noticias a los ciudadanos de su pueblo, de Ejido. Ha traído otras que no se la han celebrado tanto, pero en esta ocasión sí estaba muy satisfecho con las noticias que estaba trayendo, que le había traído el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Molero, y me imagino que también mañana vivirá un día intenso gracias a la presencia de la secretaria de Estado de Agricultura, que vendrá a Begoña Martín, que vendrá a supervisar las obras que se están haciendo y que tendrán su finalización en el año 2026. Y luego, en cuanto a ese 10% que decía, pues evidentemente es una grandísima noticia y es un resultado directo de hacer las obras. Lo que quieres conseguir es ahorrar agua, y quieres ahorrar agua porque el agua está escasa, con lo cual ya se le está viendo la rentabilidad a las obras si tienes ese ahorro de agua. Decía como conclusión final que este tipo de acciones van a contribuir directamente al asegurar el futuro en la agricultura almeriense,
muchos años más, ¿no? Hablábamos la semana pasada con Javier López, el coordinador del cultivo de pepino en Richzone ibérica a nivel mundial, que decía que una ventaja competitiva inevitable y que tiene Almería es el uso de la energía renovable, la energía solar como, combustible, ¿no?, natural para poder nosotros producir cuando otras zonas no pueden hacerlo o tienen que hacerlo con energía, con carburantes, con otro tipo de materias que en la crisis esta de materia en la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y Rusia, pues zonas como Países Bajos pues no pudieron producir, y ahí se vio directamente repercutido Almería como una provincia que tira para adelante, fortalecida por ese uso de energías renovables como la luz solar, ¿no? Pues con el agua yo creo que pasa igual, ¿no? Si se crea un potente y férreo sistema de uso y gestión de recursos hídricos en la provincia de Almería, que no dependa tanto de factores variables como son la lluvia, pues eso va a posicionar a la provincia de Almería, está ya, ¿no?, pero mucho más como como un fortín, ¿no?, ante cualquier inclemencia o imprevisto que pueda ocurrir. Es evidente que sí, que eso es así, y me imagino que como en otros factores que influyen en la agricultura, Almería ha sido pionera y ha conseguido reforzarse teniendo una presencia máxima en el tema del agua. Yo creo que efectivamente va a tener un protagonismo enorme, y sobre todo en la agricultura de Almería hay que aprovechar otras fuentes de energía naturales que pueden aportarle muchísimo a la agricultura, como puede ser la utilización de la energía solar o la eólica, porque tenemos que recordar que, pues aunque el régimen de vientos se ha moderado muchísimo en los últimos años, todavía tenemos viento para hacer mover unas aspas gigantes que nos generen energía eólica. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, yo pienso que en la efectividad de estas obras y ese 10% que ya anuncia José María Martín, pues es un éxito de la obra en sí, que le va a dar mucha fuerza a una agricultura que ya sabe manejar muy bien cada gota de agua que tiene a su disposición. Uh-huh. Recuerdo que no hace mucho tiempo tuvimos un invitado al programa, a ver si me puedes recordar tú quién fue, José Antonio, que nos decía que había un proyecto de repoblar de flora autóctona lo que es la sierra que hay en la Sierra de Gádor, ¿no? Esta sierra que tenemos aquí encima del Ejido, y que ese proyecto ayudaría a... Manuel García Quero, precisamente el personaje que hemos entrevistado a continuación. Claro, yo creo que un poco por una conexión mental con el próximo con la próxima entrevista me ha venido el subconsciente. Se adelantaba a ti, sí. Pues hablando de ese interés siempre que hay en la provincia de Almería por optimizar los recursos y la infraestructura y la naturaleza que tenemos aquí en pos de la agricultura, ¿no? Me ha venido a la mente ese proyecto que hay de repoblar nuestra sierra con la flora autóctona, y que eso sirva para tener ahí pues un mayor potencial de recurso hídrico que abastezca la agricultura de la comarca. Bueno, y eso te puede servir también como reservorio de esas especies que se usan de bichos para la lucha biológica. La lucha integrada, ¿no? También puede ser, porque es la recuperación de una fauna autóctona donde se alojarían todos estos insectos que estarían ahí disponibles para frenar la llegada de esas plagas que cada año nos vienen sorprendiendo de forma espontánea y casi siempre de forma muy variada, porque hemos conocido muchas especies que no sabíamos absolutamente nada de ellas. Hablamos ahora de parvispino como si lleváramos con él toda la vida, llevamos 2 años. El otro día supimos que había 2000 especies de chinche verde, y creo que era lo que decía Manuel Sola, ¿no? Paco Sola, sí, de chinche, ¿no? Y evidentemente, pues si tienes un reservorio ahí, y además tienes unas plantaciones que cubren la Sierra de Gádor, que son 48.000 hectáreas de Sierra de Gádor, pues evidentemente atrae a la lluvia, atrae al agua esa masa forestal que, aunque sea de monte bajo, pues puede beneficiar mucho a la provincia de Almería en cuanto a la recepción del agua.
Pues como decíamos, esta reflexión que en su día nos la presentó en el programa de FH Almería Radio el maestro, ¿no? Manuel García Quero. El maestro del agua. El maestro del agua. Ahora vamos a escuchar lo que tenía que decirnos en esa entrevista que realizamos en la comida de los regantes del Sol Poniente, y será el broche final de este tema, que es el principal del programa de hoy. Vamos a escuchar a Manuel García Quero, presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Estamos con Manuel García Quero. Manuel, un año más la tradicional comida de Sol Poniente, con el tradicional éxito y con un montón de agricultores que han conocido de primera mano todas esas obras que se están haciendo gracias a los fondos de recuperación de la Unión Europea y que están dejando 50 millones de euros en infraestructuras para los regantes. Efectivamente, yo creo que es bueno que conozcamos efectivamente dónde estamos. Esta comida siempre la hacemos lo mismo, le recordamos a la gente de dónde venimos, dónde estamos y qué es lo que necesitamos. Y normalmente, pues efectivamente, las administraciones que colaboran con nosotros pues suelen acompañarnos. En este caso ha sido SEIASA, que es la empresa pública del Ministerio de Agricultura, que está realizando las obras, como tú bien dices, de 50 millones de euros para más de 7.000 hectáreas en la parte baja de la comarca. Francisco Rodríguez Molero, su presidente, ha estado contándonos en qué consisten las obras y se le ve verdaderamente entusiasmado con lo que se está haciendo en la provincia de Almería con estos fondos de recuperación. Sí, efectivamente, es que como él mismo ha dicho, ya ha visto que ha hablado de 300 millones de euros en la provincia de Almería, de 700 que tenía el Ministerio para toda España. O sea que prácticamente el 50% de la inversión se ha venido a Almería. Hay que decir también que un poco gracias a él, que es de Cuervas de Almanzora, conoce perfectamente esto y ha apostado de manera fuerte con eso. En este caso, aquí no solamente está esto, sino está también la desaladora de Basa del Sapo, que yo creo que podemos desbloquearlo en corto plazo, que son otros casi 20 millones de euros. O sea que lo que siempre hemos venido diciendo cada vez que hemos hablado, si las administraciones van cumpliendo con nosotros, nosotros cumpliremos con los usuarios, y en el horizonte del plan hidrológico, que es el 2027, como final, prácticamente podemos decir que la comarca del Poniente va a tener asegurado el tema del agua. El martes tenemos otro acto para que la gente vaya conociendo todo lo que se va haciendo en materia de infraestructura hídrica. Sí, efectivamente, lo que tenemos es una visita de la secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, Begoña García, que va a visitar la obra, va a darle el visto bueno, entre otras cosas, a ver cómo va. Efectivamente, que es una obra que, como ha dicho Paco Rodríguez, ya está funcionando. Empezó a funcionar hace 3 meses, es la prioritaria y es la que nos va a hacer posible que dentro de los próximos 6-7 meses ya podamos usar prácticamente el agua depurada del ejido, cuestión que para nosotros es muy importante. Esto era una obra que en principio podía ir más tarde, hemos llegado al acuerdo con ellos, se han tomado por emergencia algunas de las cuestiones, hemos modificado los proyectos para no tener que terminar toda la obra para ser usada, sino ir certificando por sectores, y vamos a certificar un sector en el que nosotros vamos a poder usar ese agua al margen de que la obra de acumulación, una gran balsa que tenemos que hacer y otras infraestructuras más que tienen que ir hacia la parte de Santo Domingo, se terminen después, lo cual quiere decir que en eso existe una gran colaboración con esta empresa. Quiero decir que yo, concretamente las personas que se están haciendo cargo de ella, tenemos un contacto diario con nuestros técnicos, reuniones en nuestras propias dependencias para seguir la obra, y la verdad es que va a un ritmo muy acelerado. Y ya para terminar, una duda que tengo yo. Sí. ¿No te cansas de regar? No, yo de regar no me canso, pero me canso mucho menos de buscar soluciones para que la gente riegue. Enhorabuena por la fiesta, enhorabuena por las noticias que nos ha traído Francisco Rodríguez Molero, que han sido impresionantes, el presidente de SEIASA, y el martes sigue la fiesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no, efectivamente, vamos a ver las cosas en sitio, o sea, lo que aquí se ha dicho de palabras, allí lo vamos a ver de obra, nunca mejor dicho. Allí nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio.
La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Bueno, pareciera que esta comida de la comunidad de regantes de Sol Poniente haya invocado estas danas que vamos a padecer entre hoy y mañana, ¿no? Y este va a ser un poco el tema final del programa de hoy, el programa 41 de FH Almería Radio en este lunes 28 de octubre, porque en Almería no estamos acostumbrados a que nos caigan trombas de agua del cielo, y cuando caen, pues ocurren cosas que no nos gustan, y hay que recomendar a todos nuestros oyentes pues ciertas prácticas que deben de llevar a cabo en materia de precaución para que no les pillen desprevenidas estas lluvias, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente por haber tantos intereses en el campo, digamos, expuestos, pues es la tendencia que tienen muchos agricultores, que cuando está el peligro de la dana, el granizo o la lluvia torrencial, es salir corriendo a intentar salvar el invernadero. Un invernadero es inabarcable, es muy grande, es muy complicado de salvar cuando la naturaleza empieza a rugir. Creo recordar que hace 2 Expo Levantes nos cayó una granizada espectacular estando en la Expo Levante, que estaban flotando la mitad de los ordenadores que había en algunos de los stands que estaban en las carpas de la calle, ¿no? Y ante eso no puede hacer prácticamente nada, con lo cual sí hay que protegerse, hay que tener el invernadero en las mejores condiciones, la finca, todas aquellas fincas que tienen pozos de recogida de agua tienen que procurar que circule el agua para que no haya taponamientos. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando cae el agua de la Almería no cae al suelo, cae a una película de plástico que la expulsa y tiene que ir buscando los sitios para ir encajándose, como pueden ser las ramblas, como pueden ser las calles, las carreteras, en fin. Y no es lo mismo que en campo abierto, que bueno, pues hasta que no cae una cantidad de agua muy importante, pues no empiezas a ver los encharcamientos. En el caso de los invernaderos, los propios invernaderos lo que hacen es acumulaciones de agua en caminos, en calles, en ramblas, y con 30 o 40 litros ya estamos viendo unas cantidades de agua fluir por todos sitios que nos pueden generar algún tipo de problema, y sobre todo en la conducción, ¿no? Evidentemente todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando te dice AEMET que tiene unos aparatos digamos impresionantes para poder controlar todo lo que sucede en la atmósfera cuando hay ese choque de las masas de aire frío con las masas húmedas y se producen esas lluvias torrenciales. Pues la verdad que nos están avisando de algo que realmente casi siempre ocurre. Yo quería recordar que estamos hablando de esto porque las previsiones nos dan alerta naranja por tormenta. Cuando está sonando esto, que estamos hablando del lunes 28, hasta mañana, martes 29, vamos a tener esa alerta naranja por lluvias, tormentas y por vientos, ¿no? Vamos a tener hoy rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, y lo hemos podido escuchar antes en el reportaje que hemos hablado con Ginés Mirón de la Asociación de Meteorólogos del Sureste. Especialmente peligrosos los acumulados, porque no solamente vamos a tener estos 2 días de tormentón, sino que a partir del jueves en la mayor parte de Almería va a volver la lluvia. Es lo que vemos por ahora. Vamos a estar muy atentos a la previsión, pero mucho cuidado todas esas ramblas que estamos hablando, porque se pueden desbordar. En semanas como hoy echamos en falta que el agricultor haya hecho su trabajo en materia de contratación de buenos seguros agrarios, ¿no? Para que tengan un buen colchón para lo que pueda suceder, y buenas estructuras, ¿no? Que no tengan agujeros, que esté pues con estructuras firmes y que puedan estar preparados para días como los que se vienen esta semana. Y luego pues también que no haya el mínimo de residuos en los caminos, ¿no? Porque estas lluvias sabemos que los mueven y que pueden ocasionar pues tapones y dificultades en ciertos caminos que las lluvias torrenciales pues provocan este tipo de cosas. Sí, llevan un tiempo que se están cuidando mucho las ramblas para que estén limpias, y de hecho en el municipio de El Ejido invitan a los pastores a que paseen sus ovejas por las ramblas para que dejen el monte que surge en las ramblas lo más bajo posible, que no sirvan de taponamiento
a el agua que circula por ellas, ¿no? Evidentemente eso es una forma de, bueno, darle salida al agua, que el agua pues siempre va buscando de alguna manera cómo fluir para las partes más bajas. Y las precauciones pues no solo hay que tenerlas en el tema agrícola, sino en general, ¿no? Evitar desplazamientos con los coches, evitar pues no estar en la calle, porque estos vientos de hasta ¿cuánto? 40 y tantos kilómetros por hora, Luis. Sí, vamos a tener en el día de hoy hasta 45 kilómetros por hora, rachas de viento. Sí, sobre todo no ir a ver el agua cuando sale la Rambla desde dentro de la Rambla, que hay alguno que lo hace. Pues sí, todo este tipo de cosas que al final la mayoría pues son de sentido común, hay que intentar pues evitarlas, y eso sí, no creo que haya muchos ladrones del campo ahora mismo tomando decisiones de entrar a las fincas con este tipo de lluvia, ¿no? Al menos estas noches estarán los agricultores tranquilos en sus casas en ese aspecto. Cualquiera sabe, lo mismo aprovechan efectivamente las inclemencias del tiempo para actuar con toda la impunidad que les caracteriza, y se puede saber de todo cuando ha pasado la tormenta, ¿no? Con lo cual, no des ideas por si acaso. Bueno, pues sí, la verdad que sí. Vamos a estarnos quietos y vamos a enfrentarnos a la lluvia y no llamar a más enemigos, ¿no? Pues esto ha sido un poco toda la información del lunes. Iremos aportando más información a lo largo de la semana, como hacemos habitualmente. Mañana tenemos una cita importante. Resúmela brevemente, José Antonio. Pues sí, mañana viene Begoña Martín, que es la secretaria de Estado del Ministerio de Agricultura, que viene a supervisar las obras que ha anunciado Francisco Rodríguez Molero, que están ya avanzadas y en ejecución. Bueno, pues sin más, hasta aquí el programa de hoy de FH Almería Radio, emitido en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 del Poniente y del Campo de Níjar, y por supuesto en las redes sociales de FH Almería Radio. Cuídense de las lluvias y nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de octubre de 2024. Empezamos con las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,58 y un último de 2,46. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 3,98 y un último de 3,30. La Rastra, un único corte, 5,88. La Estrique ha tenido un primer corte de 4,12 y un último de 2,74. Vamos ahora con los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 0,76 y un último de 0,68. El español ha tenido un primer corte de 1,63 y un último de 1,34. El Almería, un primer corte de 0,66 y un último de 0,58. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,60 y un último de 1,23. El gordo ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,15. El blanco ha tenido un único corte de 3,38. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 0,98 y un último de 0,71. La larga ha tenido un primer corte de 0,59 y un último de 0,42. Pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,80. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,78. El pera ha tenido un primer corte de 1,28 y un último de 0,74. Terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte, 1,60. El padrón, un único corte, 1,19. El italiano verde, un primer corte de 1,57 y un último de 1,19. El italiano rojo, un primer corte de 2,27 y un último de 0,77. El lamullo verde, un primer corte de 1,41 y un último de 0,90. El lamullo rojo, un primer corte de 3,29 y un último de 2,65. El California verde, un primer corte de 1,10 y un último de 0,96. El California rojo, un primer corte de 1,90 y un último de 1,61. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,14. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del lunes 28 de octubre de 2024.